Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí hoy, como siempre con un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar. Si son seguidores habituales de las noticias del espectáculo, especialmente de ese mundo tan vibrante de las telenovelas turcas que tanto nos apasionan, entonces este vídeo les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un drama reciente que ha sacudido los titulares, algo que todos estábamos esperando y que al parecer ya es un hecho. Estamos hablando de Kerem y Hande, dos nombres que cuando se unen siempre prometen fuego, pasión y, por supuesto, mucho drama. El título lo dice todo, Kerem promete a Hande se acabó el drama, nuevo amor. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a desgranar cada detalle de esta noticia que tiene a todo el mundo especulando. Y antes de que nos adentremos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es muy fácil, solo tienen que hacer clic en el botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos ayudan muchísimo y nos motivan a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. La relación entre Kerem y Hande ha sido una montaña rusa de emociones para sus seguidores. Desde sus inicios llenos de química y flashes, pasando por rumores, distanciamientos y, sí, ese drama que parecía no tener fin. Pero parece que finalmente hemos llegado a un punto de inflexión. El titular Kerem promete a Hande se acabó el drama, nuevo amor, no es solo una frase pegadiza, sino que encierra una promesa, una declaración de intenciones que podría marcar un antes y un después en su historia. Y es que seamos sinceros, después de tanto vaivén, de tantos malentendidos y de tantas idas y venidas, era normal que muchos nos preguntáramos si esta pareja tenía futuro o si simplemente estaban destinados a protagonizar un culebrón interminable. ¿Qué significa realmente esta promesa? ¿Qué implica ese se acabó el drama? ¿Y qué hay de ese nuevo amor? Vamos a analizarlo. Por un lado, la promesa de Kerem a Hande sugiere un compromiso firme. No se trata de una declaración superficial, sino de un pacto, una garantía de que las cosas van a ser diferentes. Y cuando hablamos de Kerem, sabemos que es un hombre apasionado, intenso y a veces un poco impulsivo. Pero también es un hombre que cuando quiere algo, lo persigue con todas sus fuerzas. Así que esta promesa, viniendo de él, tiene un peso considerable. Podría significar que ha tomado conciencia de lo que tiene a su lado y que está dispuesto a luchar por ello, a dejar atrás los viejos hábitos y a construir algo sólido y duradero. Y cuando decimos se acabó el drama, nos referimos a esa energía negativa, a esas discusiones, a esas inseguridades que parecían envolver su relación como una niebla densa. El drama, en el contexto de una relación amorosa, puede manifestarse de muchas formas: celos, malentendidos, inseguridades, problemas de comunicación, interferencias externas. Y en el caso de Kerem y Hande hemos visto de todo. Sus carreras públicas, el escrutinio constante de los medios y de los fans, sin duda, han añadido una capa extra de complejidad a su vínculo. Pero si ambos están dispuestos a poner un punto final a todo eso, a dejar atrás las polémicas y a centrarse en lo que los unió, las posibilidades son enormes. Ahora, la parte más emocionante, el nuevo amor. ¿Es esto un renacimiento de su relación, un segundo aire con nuevas bases y un compromiso renovado? ¿O quizás se refieren a un amor que ha evolucionado, que ha madurado a través de las dificultades? Es probable que sea una combinación de ambas cosas. Un nuevo amor no necesariamente significa un nuevo amor con otra persona, sino más bien una nueva forma de amarse, una apreciación más profunda y consciente del otro construida sobre las lecciones aprendidas de los errores pasados. Podría ser un amor más sereno, más maduro, donde la confianza y la comunicación sean los pilares fundamentales. Hemos estado siguiendo de cerca sus apariciones públicas y sus publicaciones en redes sociales. Y sí, hay señales. Últimamente se les ve más unidos, más relajados, compartiendo momentos que antes parecían esquivos. Hemos visto sonrisas genuinas, miradas cómplices y gestos de cariño que transmiten una paz que antes no percibíamos. Parecen haber encontrado un equilibrio, una zona de confort donde ambos se sienten seguros y felices. Y eso para cualquier pareja es un logro invaluable, especialmente cuando se vive bajo el constante foco público. Recordemos algunos de los momentos clave que han marcado su relación. ¿Se acuerdan de cuando surgieron los primeros rumores? La química era innegable, pero también lo eran las especulaciones.
Luego vinieron las primeras apariciones públicas, llenas de timidez y de esa chispa que nos enganchó a todos. Pero como en toda historia de amor real, no todo fue un camino de rosas. Hubo momentos de tensión, rumores de infidelidad, separaciones temporales que dejaban a los fans con el corazón en un puño. Y cada vez que parecían distanciarse, la esperanza de una reconciliación se encendía, alimentada por esa conexión especial que irradiaban. La presión mediática, como mencionamos, es un factor crucial. Ser una pareja de celebridades significa que cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada foto que publican, es analizada al milímetro. Esto puede ser agotador y en ocasiones, puede generar malentendidos o alimentar las envidias. Si Kerem y Hande han logrado blindar su relación de esta presión, si han creado un espacio privado donde su amor puede florecer sin interferencias externas, entonces estamos ante algo realmente especial. Y aquí es donde entra la promesa de Kerem. Es como si dijera, he aprendido mis lecciones. Ya no quiero perderte, Hande. Estoy comprometido contigo y con nuestro futuro. Vamos a construir algo nuevo, algo que supere todo lo que hemos vivido, y que sea más fuerte que cualquier obstáculo. Esta declaración de intenciones no es algo que se diga a la ligera, especialmente en el mundo del espectáculo, donde las promesas a menudo se desvanecen con la misma rapidez con la que nacen. Pero si Kerem está hablando desde el corazón, si su compromiso es genuino, entonces podemos esperar cosas maravillosas. ¿Qué tipo de nuevo amor podría ser? Quizás un amor más maduro, donde la comunicación abierta y honesta sea la base. Han pasado por tantas cosas que ahora saben lo que funciona y lo que no. Han aprendido a valorarse mutuamente, a comprenderse en sus diferencias y a apoyarse en sus debilidades. Es posible que hayan descubierto nuevas facetas el uno del otro, que hayan crecido como individuos y que ahora estén listos para unirse en una relación más profunda y significativa. También podríamos estar hablando de un nuevo amor en el sentido de redescubrirse. A veces con el tiempo, la rutina y los problemas, uno puede dejar de ver al otro con los mismos ojos que al principio. Pero si han logrado reconectar, si han encontrado nuevas formas de sorprenderse, de reavivar esa chispa inicial, entonces estamos ante una relación que está en constante evolución y que tiene el potencial de durar para siempre. Y el papel de Hande en todo esto es fundamental. ¿Cómo ha respondido a la promesa de Kerem? ¿Está ella también dispuesta a dejar atrás el drama y a abrazar este nuevo capítulo? Por lo que vemos, su actitud también es de apertura y de esperanza. Se le ve feliz, serena, y eso indica que confía en Kerem y en la solidez de su relación. Ella, que siempre ha sido una mujer fuerte e independiente, seguramente ha jugado un papel importante en la maduración de esta relación. Su valentía para enfrentar las dificultades y su capacidad para perdonar y seguir adelante son admirables. Pensemos en los desafíos que podrían haber enfrentado y que ahora están superando. Quizás hubo problemas de comunicación, donde las palabras no se decían o se malinterpretaban. Quizás hubo inseguridades, alimentadas por rumores o por la propia dinámica de la fama. O tal vez fueron las presiones externas, las agendas apretadas, las largas distancias. Todas estas son pruebas de fuego para cualquier pareja, y más aún para una que está constantemente en el ojo del huracán. El hecho de que Kerem haya hecho esta promesa públicamente, o al menos que haya trascendido de esta manera, demuestra la seriedad de su intención. No se trata de un secreto guardado entre ellos, sino de una declaración que resuena en el mundo del espectáculo y entre sus fans. Y eso para Hande debe ser muy reconfortante, saber que el hombre que ama está comprometido con ella de una manera tan visible y decidida. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Si esta promesa se cumple, podríamos ver a Kerem y Hande fortaleciendo su relación, consolidando su amor y quizás incluso dando pasos más firmes hacia un futuro juntos. Podríamos verlos compartir más momentos de felicidad y de complicidad, inspirando a otros con su ejemplo. Y por supuesto seguirán siendo una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. Es importante recordar que aunque el título habla de Se acabó el drama y nuevo amor en la vida real, todas las relaciones pasan por altibajos. Lo que diferencia a las parejas sólidas es su capacidad para enfrentar esos desafíos juntos, para aprender de ellos y para salir fortalecidos. Y Kerem y Hande, por lo que hemos podido observar, parecen estar en ese camino. Han demostrado resiliencia, pasión y, lo más importante, un amor que parece haber superado las adversidades. Así que, ¿qué nos queda por decir?
Esta noticia es un soplo de aire fresco para los que siempre hemos creído en la química y en la conexión entre Kerem y Hande. Es un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, el amor verdadero puede prevalecer sobre las dificultades y las presiones externas. La promesa de Kerem es un faro de esperanza, y el nuevo amor que parece estar floreciendo entre ellos es algo que todos esperamos ver consolidarse. Para concluir, hemos explorado la significativa promesa de Kerem a Hande, que marca un posible fin a los dramas pasados y el inicio de un nuevo capítulo en su relación. Analizamos la implicancia de estas palabras, la presión mediática que han enfrentado y cómo la madurez y el compromiso parecen ser los cimientos de este nuevo amor. Hemos visto las señales de esta nueva etapa a través de sus apariciones y la aparente serenidad que irradian. La fuerza de Hande y la determinación de Kerem son clave en este proceso, y el futuro parece prometedor si esta promesa se mantiene firme. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy en este análisis. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta promesa y este supuesto nuevo amor de Kerem y Hande. ¿Creen que realmente se acabará el drama? ¿Qué esperan de esta nueva etapa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.